Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a crear oraciones en inglés usando frases para describir un accidente y cómo hablar en una emergencia médica. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Tienes un botiquín de primeros auxilios? ¿Cómo se dice tienes en inglés? Aquí tenemos que usar el verbo auxiliar do para crear la pregunta en inglés, algo que no existe en el español. Entonces, tienes se convierte en do you have. Do you have. El verbo have, tener en inglés, no es un verbo auxiliar. Entonces, para crear preguntas necesitamos un verbo auxiliar como lo que es do en este caso. Ahora, tienes está conjugado a la segunda persona, ¿verdad? Tienes, tú, es de allí donde viene you en inglés. Do you have. ¿Cómo se dice un botiquín de primeros auxilios en inglés? Se dice a first aid kit. A first aid kit. Do you have a first aid kit? Do you have a first aid kit? Muy bien. ¿Cómo decimos en inglés llama al 911? Esta es una oración imperativa. Entonces en inglés no empezamos con un pronombre, simplemente decimos call. Call. Llama. Call 911. Call 911. En Estados Unidos el 911 es el número de emergencias, pero aquí lo pueden reemplazar por el número de emergencia en su país. Otra oración parecida es llama a una ambulancia ahora mismo. ¿Cómo se dice llama? Call. Call. A una ambulancia es an ambulance. Ambulance. Y ahora mismo, right now. Call an ambulance right now. Call an ambulance right now. Muy bien, ¿cómo decimos en inglés él se resbaló y cayó al suelo? ¿Cómo se dice él se resbaló? En inglés es he slipped. He slipped. El pronombre se no lo usamos en inglés en este caso. Es muy raro usar esos pronombres en inglés. Es pronombre personal más el verbo. He slipped. ¿Y cayó? And fell. And fell. Al suelo. On the floor. He slipped and fell on the floor. He slipped and fell on the floor. ¿Cómo decimos ella se lastimó la pierna en el accidente? ¿Cómo se dice ella se lastimó? She hurt. She hurt. Lo mismo aquí, el pronombre se no se usa en inglés. Usamos el pronombre personal she y el verbo hurt. En español, como ya usamos se, es más común usar la pierna en vez de su pierna. Pero en inglés sí vamos a usar su pierna, entonces se convierte en her leg. Her leg. Ella se lastimó la pierna. She hurt her leg. ¿Cómo se dice en el accidente? In the accident. In the accident. She hurt her leg in the accident. She hurt her leg in the accident. ¿Cómo preguntamos, ¿puedes describir lo que pasó en inglés? ¿Cómo se dice puedes? Can you? Puedes es puedes tú, ¿verdad? Can you? ¿Cómo se dice describir? Describe. Describe. Lo que pasó. What happened? What happened? Can you describe what happened? Can you describe what happened? Aquí en español vemos lo refiriéndose a eso, lo que pasó, ¿verdad? Pero en inglés, what ya transmite ese significado, por eso no hay otro pronombre allí. ¿Cómo decimos en inglés creo que su brazo está roto? ¿Cómo se dice creo? Podemos usar I think. I think. Aquí en español vemos que su brazo no sabemos el género de la persona, ¿verdad? Entonces, en inglés se usa un pronombre que sí tiene que ser para la persona indicada. Entonces puede ser his arm, si es un caballero, his arm, o her arm, si es una dama, her arm. I think his arm
está roto. Is broken. Is broken. I think his arm is broken. Para un caballero o para una dama es I think her arm is broken. I think her arm is broken. Recuerden que aquí ustedes pueden sustituir palabras, ¿verdad? En este caso dijimos brazo, pero puede ser una pierna, puede ser la muñeca, puede ser un dedo. Solamente tienen que cambiar esa palabrita y pueden crear más oraciones. Muy bien, como decimos en inglés, él está sangrando mucho de la cabeza. ¿Cómo se dice él está sangrando? He is bleeding. He is bleeding. Mucho es a lot. Y de la cabeza, from his head. From his head. He is bleeding a lot from his head. He is bleeding a lot from his head. En español es muy raro decir, él está sangrando mucho de su cabeza. Es más común usar de la cabeza, ¿verdad? Pero en inglés es más común usar su. Por eso estamos usando his head, su cabeza, en vez de decir from the head. ¿Cómo preguntamos en inglés cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo se dice cómo en inglés? How. Después vamos a usar el auxiliar en pasado porque la oración está en pasado, ¿verdad? Es did. Did. Y aquí vamos a colocar primero el accidente en inglés y después ocurrió. Entonces es how did the accident happen? How did the accident happen? Muy bien, la siguiente oración es él estaba manejando cuando perdió el control. ¿Cómo se dice él estaba manejando en inglés? He was driving. He was driving. ¿Cuándo es? When. When. ¿Y perdió el control? Bueno, aquí es él perdió el control, ¿verdad? Entonces, en inglés tenemos que colocar el pronombre otra vez. He lost control. He lost control. He was driving when he lost control. He was driving when he lost control. Muy bien, como decimos, ella se fracturó la muñeca en la caída. ¿Cómo se dice ella se fracturó? She fractured. She fractured. Aquí de nuevo, el pronombre se en español no se traduce exactamente en el inglés, pero en vez de decir la muñeca, en inglés decimos su muñeca, que es her wrist. Her wrist. En la caída, in the fall. In the fall. She fractured her wrist in the fall. She fractured her wrist in the fall. Muy bien, ¿y cómo decimos él fue atropellado por un coche en inglés? Él fue atropellado es he was hit. He was hit. Por un coche, by a car. By a car. He was hit by a car. He was hit by a car. ¿Y cómo preguntamos en inglés dónde está el hospital más cercano? ¿Cómo se dice dónde? Where. Where. Está es is. En inglés los adjetivos se colocan usualmente antes del sustantivo. Entonces vamos a decir the nearest hospital. The nearest hospital. Nearest es más cercano. Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? Muy bien, la siguiente oraciones lo llevaron a la sala de emergencias. Este tipo de oraciones se vuelven un poco complicadas en el inglés porque las palabras cambian de lugar. Aquí vemos que ellos se los llevaron. Entonces, ellos es el pronombre principal. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. They. El verbo llevar en inglés es took. They took. Vemos pronombre verbo. Y después vemos el pronombre objeto. En español es lo, ¿verdad? Pero en inglés es him. Entonces sigue pronombre personal, verbo, pronombre objeto. They took him. Lo llevaron. They took him. A la sala de emergencias es to the emergency room.
to the emergency room. They took him to the emergency room. They took him to the emergency room. La última oración es por favor mantén la calma y sigue mis instrucciones. ¿Cómo se dice por favor en inglés? Please, please. Mantén la calma es stay calm. Stay calm. Y sigue and follow. And follow. Mis instrucciones. My instructions. My instructions. Please stay calm and follow my instructions. Please stay calm and follow my instructions. Es una oración más larga, pero se traduce casi palabra por palabra en el inglés, ¿verdad? Solo es cuestión de ponerlo todo junto, paso por paso. Si le gusta esta forma de aprender inglés, le invito a ver este próximo video. Thank you.